En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuán grande amor nos ha mostrado el Señor por medio de una obra tan maravillosa que solamente Él podía hacer. Vamos a entonar esta alabanza que se titula De tal manera me amó. Su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Tu amor yo viviré, de su seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, al final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré.
por ese amor tan inmenso y por ese sacrificio que nuestro Señor realizó en la cruz, es de que realmente por su gracia y misericordia hoy podemos estar igualmente reunidos para alabar y glorificar su nombre. Pues el Salmo 133 escrito está de esta manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra dice que tengamos un mismo sentir, al igual que un mismo Señor, una misma fe y un mismo bautizo. Con todo el corazón y siendo un mismo cuerpo, cantemos esta alabanza que dice: estamos juntos otra vez, agradeciendo al Señor, como decía nuestro hermano, ya juntos, igual a aquellos que han regresado de sus vacaciones. Vamos a alabarle con todo el corazón. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, que el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Donde quiera que esté, yo la alabo. Donde quiera que esté, yo la alabo. Porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me rescató. Una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor, ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Donde quiera que esté, yo le alabo. Donde quiera que esté, yo le alabo. Porque su amor me rodea como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me rescató. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me rescató. Amén, gloria a Dios. Así como leíamos hace un momento, la declaración y la doxología que Judas, realmente tan hermosa, dice con este escrito que dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor, porque realmente Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. nuestro Dios, poderoso Dios. Estando en sus manos y relámpagos
pago en sus pies. nuestro Dios poderoso Dios. El hombre fue sacado por pecado de Edén, y esta es la razón que su sangre derramó. Su sangre ya es muy pronto y es mejor que él, Nuestro Dios poderoso Dios. admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Cuando el cielo estaba oscuro y solo había soledad, Nuestro Dios poderoso Dios. su palabra y la luz se da. Nuestro Dios poderoso Dios. Su destrucción derramó sobre Sodoma, gracia y perdón Él nos dio en la cruz. Espero que esto pronto no se nos olvide, Nuestro Dios poderoso es Dios. admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios, quien reina con todo poder, con sabiduría y amor. Amén, gloria a Dios. Admirable es nuestro Dios. Y esperemos que realmente esto nunca se nos olvide, su obra que Él ha hecho por nosotros. Así dejamos el lugar con nuestro hermano que prosigue. Gracias, hermanos, pueden tomar sus asientos y le dejo el tiempo a nuestro hermano quien trae la palabra de Dios en esta tarde. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder volver a estar con ustedes y compartir. Me siento muy agradecido de que el hermano Ezequiel me haya invitado a compartir este día con ustedes. También sabemos por lo que ha pasado la familia de mi hermano Ezequiel, también en diciembre la familia de mi hermano Germán, y bueno, nuestras oraciones, que el Señor siga consolando y fortaleciendo la vida de tu familia, Germán, la vida de tu familia Mireyux, que el Señor te siga fortaleciendo y ayudando también a nuestro hermano Joel y a toda la familia, que le siga dando de su gracia. Vamos a meditar en la palabra del Señor, como decía nuestro hermano Juan, en uno de los 5 libros más cortos de la Escritura, ¿verdad? El más corto, si no me equivoco, debe ser Tercera de Juan, que solamente tiene 14 versículos, y este tiene 24, pero hay 5, y eso, no sé a ti si te gusta la lectura. Si te gusta la lectura, pues bueno, lo lees rápido, ¿va? Pero algunos, como yo, a lo mejor batallamos, y de repente estos libros cortos nos animan, porque en un rato lees un libro, no dices, ya leí un libro, ¿no? Bueno, te animo a que leas y que sepas cuáles son los 5 libros que están ahí en la Escritura. Ahí, si no me equivoco, son 1, 2, 3, son 4 del Nuevo Testamento y 1 del Antiguo Testamento, ¿sale? Para que los vayas leyendo. Y hoy vamos a meditar en Judas, y
aunque es un libro corto, una carta muy corta y dicen algunos comentaristas, es una carta un tanto descuidada porque la verdad, cuando tú escuchas hablar de Judas, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Judas Iscariote, ¿verdad? Judas Iscariote, y hasta podríamos pensar, ¿acaso Judas Iscariote escribió una carta? No es Judas Iscariote. Y entonces a veces casi no sabemos o escuchas como hoy, ¿no? Abran sus Biblias en la carta de Judas y tú te la pasas buscando por todos lados dónde está Judas. Y entonces aplicas la clásica, ¿no? ¿Saben cuál es esa? Vas al índice y buscas dónde está y en qué página y ahí vas. Bueno, Judas es una de las cartas, si no me equivoco, es la penúltima carta del Nuevo Testamento. ¿Sale? Vamos a meditar y aunque es una carta corta, es una carta muy profunda, muy necesaria para la iglesia y seguro que no vamos a ver toda la carta, pero sobre todo quiero enfocarme en el verso 3, así que nuestro tema tiene que ver con luchar ardientemente por la fe. ¿Sale? Vamos a orar. Bendito Señor, lleno de misericordia y de bondad, te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu gran fidelidad, por tu gran misericordia. Gracias por la oportunidad que me permites estar aquí en Emmanuel para compartir tu palabra. Te ruego que guardes la vida del pastor Ezequiel, Señor, donde quiera que ande, que le sigas fortaleciendo, que le uses. Seguramente el día de hoy estará también compartiendo tu palabra, Señor, y te rogamos que también use su vida. Y que aquí, Señor, en Córdoba tú nos des de tu gracia para que tu palabra primeramente sea expuesta con fidelidad y, Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto a recibirla. Señor, y que esta palabra transforme nuestro pensamiento, transforme nuestra vida, Señor, y podamos llevar frutos dignos de arrepentimiento, frutos que glorifiquen tu nombre. Gracias por tu gran amor y bondad. En tus manos nos depositamos. Haz tu obra en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como ya iniciamos, perdón, si se dan cuenta, hoy vengo solo, ¿verdad? Porque mi esposa les manda muchos saludos, mi esposa y mis hijos, pero hoy tenían que estar en la iglesia donde congregamos, ¿verdad? Tenían actividades, y no solo actividades, sino que también tenemos algunas visitas que hemos estado invitando a la iglesia, y bueno, hemos aprendido que no solo se trata de invitar, sino de estar allí, ¿verdad? De animar, de estar allí al lado, hasta que por la gracia del Señor, si el Señor los ha alcanzado y ha atrapado sus corazones, ellos empezarán a caminar también solos, ¿va? Pero en el camino necesitamos también estar allí como hermanos, estar al pendiente, estar orando con ellos, estar animándoles, y bueno, entonces no queriendo descuidar esa parte, por esa razón tomamos la decisión de que hoy vendría yo solo para acá y mi esposa y mis hijos irían a la iglesia donde nos congregamos. ¿Quién es Judas? Bueno, hay varios Judas en las Escrituras. El más, como dicen por ahí, el más tristemente célebre es Judas el Iscariote, pero Judas Iscariote no escribió, al contrario, entendemos que él es un apóstata, alguien que apostató de la fe, alguien que soltó la fe que había aparentemente abrazado. Pero hay otros Judas, es más, dentro de los apóstoles también hay otro Judas que se le llama también Tadeo, que también se conoce como el hermano de Jacobo. Sin embargo, y esto lo podemos observar en esta carta, cuando no el apóstol Judas, porque este no es el apóstol Judas, cuando Judas escribe esta carta y empieza su introducción, él va a decir: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y algunos, a raíz de esto, podrían pensar que se trata de este Judas Tadeo o Judas el hermano de Jacobo que menciona Mateo. Sin embargo, los estudiosos, ¿va? Y a lo largo de la historia, y por eso es importante que también como iglesia conozcamos un poco de la historia del cristianismo, porque al final el cristianismo no nace hoy, el cristianismo no nació con Emmanuel, el cristianismo no nació hace 10 años, sino el cristianismo tiene toda una historia, y nuestro cristianismo debe ser un cristianismo histórico, un cristianismo donde nuestras bases y nuestras raíces están tomadas desde la iglesia primitiva. Y es lo que en la historia de la iglesia los ortodoxos han considerado, que si Judas Tadeo hubiese sido el que escribió esta carta, él hubiese mencionado Judas, apóstol de Jesucristo. Pero él no menciona esto, sino él se presenta como Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo.
Es más, él se va a distanciar un poco de los apóstoles, y en el versículo 17 se va a distanciar no en cuanto a la doctrina, sino en cuanto a que él no tiene que ver con los apóstoles en el sentido directo. Vean lo que dice el versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y en este sentido, entonces, lo que algunos consideran, la mayoría, y lo que la iglesia a lo largo de la historia ha considerado, exceptuando algunas cuantas personas, es que este Judas es el medio hermano del Señor Jesús y hermano de Jacobo, el que también es llamado Santiago. Ahora, es interesante, yo no sé si a ustedes les llama la atención, pero siempre me llamaba la atención, ¿cómo es que Santiago era el mismo Jacobo? ¿O por qué Jacobo era igual a Santiago? Bueno, estaba investigando un poquito y hay un artículo, no se los voy a decir ahorita, no se los voy a spoilear, pero hay un artículo en Coalición por el Evangelio, si gustas luego buscarlo, que lo escribe un hermano llamado Jairo Namnun, y este artículo tiene que ver en cómo por nuestro español, nuestro lenguaje, fue derivando el nombre Jacobo en Santiago. Así muy brevemente, Jacobo es la helenización del nombre hebreo Jacob, ¿no? que en hebreo es como algo así como Jacob. Bueno, Jacob vino a ser helenizado y se usó el nombre Jacob, y después vino a Jacobo, Jacobus y todos estos nombres que fueron derivando. Al ser un autor canónico, la Iglesia Católica en su momento le puso San Jacob o San Jacobo, pero en hebreo es San Jacob, y entonces de ahí vino derivando toda esta mezcla de idioma y cómo el idioma fue evolucionando hasta que llegó a formarse el nombre Santiago, ¿verdad? Como así tenemos infinidad de nombres que nosotros usamos en nuestro, ¿cómo le llaman algunos? Spanglish o algo así, que usamos palabras entre inglés y que las mezclamos con el español, y después ya tenemos nuestros nombres de nuestra cultura, ¿no? Bueno, a grandes rasgos así es el nombre Santiago, y por eso este Judas es considerado el hermano de Santiago. Ambos no se presentan como apóstoles, sino más bien ambos se presentan como siervos de Jesucristo. Lo interesante en todo esto es que este Jacobo y este Santiago son los medios hermanos de Jesús. Y eso llama la atención. Bueno, a mí me llama la atención. ¿Por qué no presentas o por qué no escribes y pones yo Judas, el hermano del Señor? Yo Judas, el hijo de María y de José. Bueno, él se va a presentar no utilizando este argumento, porque el mismo Señor Jesús ya también ha dejado claro, cuando se acuerdan que la gente le va a decir, oye, ahí está María y tus hermanos y te buscan, y el Señor Jesús va a decir, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Señor, ¿no? Y entonces Judas se va a presentar como siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Observamos a un hombre que no está tomando la autoridad, ¿no? O colgándose de esta autoridad porque sea el medio hermano del Señor Jesús. Es más, no toca para nada este tema, sino más bien él se va a presentar como siervo. En el original, la palabra que se usa aquí, muchas veces le hemos hablado, ¿sí? Es la palabra doulos. Y la palabra doulos, una y otra vez la hemos recalcado, significa siervo, pero más que un servidor o un sirviente, tiene que ver la idea con un esclavo. Entonces lo que está haciendo aquí Judas es diciendo, yo soy el esclavo de Jesucristo. Ahora, si vamos a los evangelios, ustedes podrán recordar que tanto Mateo, Marcos y Juan va a decir que, sobre todo Juan, va a decir que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Cuando Jesús anduvo allá por Galilea, le decían, vete a otros lados, no, nadie es profeta en su tierra, vete, aquí nadie cree en ti. O a ver, haz tus milagros, haz tus maravillas. Y dice Juan, porque ni aún sus hermanos creían en él. Lo interesante es que entre ese pasaje de Juan, cuando tú vas avanzando en Juan capítulo 7 es en que se encuentra este mensaje. Después de la resurrección, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el verso 14, cuando Jesús ha ascendido a los cielos y ahora están en el aposento alto, dicen que están los apóstoles, está María
y sus hermanos. Es decir, ahí empezamos a ver que Judas y Jacobo ya están allí, ya han creído. Ha habido un momento donde sus ojos fueron abiertos y ahora ellos han creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan cuando escribe Juan su libro y su propósito de ese libro, como alguna vez lo hemos visto? Al final del libro, en el capítulo 20, dice que el propósito de ese libro es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo tengamos vida eterna. Judas, en algún punto entre ese periodo, ha creído. El Señor ha abierto sus ojos y ahora vemos el testimonio. Vemos a un hombre que se considera siervo de Jesucristo. De ser un incrédulo, de ser un hombre que no creía, de ser un hombre que también de alguna manera, si él era parte de estos que están en Juan capítulo 7 versículo 5, diciéndole, oye, pues a ver, haz tus manifestaciones para que creamos, escuchamos que ahí haces, hazlas aquí también, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahora ha ocurrido una transformación. Ahora ha ocurrido una transformación y esa transformación tiene que ver con el corazón. Dios ha transformado su corazón y ahora él se considera no el hermano del Señor, sino el siervo de Jesucristo. Lo mismo que tú y yo debiéramos de estar viviendo, ¿no? Lo mismo que los demás creyentes. Él se considera no mayor. Él no se considera en un estado de mayor gracia, sin embargo, él se considera o se pone a la estatura de todo creyente, porque todo creyente es llamado a ser un siervo del Señor. Ambos, Santiago y Judas, evitan identificarse como hermanos del Señor Jesús y reconocen a Jesús como amo y Señor. Desde aquí podemos ir aprendiendo lo que hace un encuentro con el Señor. Nos va a llevar a reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nos lleva a recordar que el siervo no es más que su Señor. Y que si el Señor vino, como hace rato recordaba nuestro hermano Juan, vino para servir y no para ser servido, ¿por qué tú y yo estamos esperando a que nos sirvan en lugar de ponernos a servir cuando el Señor nos ha dado dones, talentos, para que también podamos servir y edificarnos unos a otros en la congregación? Antes tú y yo debiéramos vivir para la gloria de Cristo, buscando su voluntad para hacer su voluntad. El salmista en el Salmo 119, en el verso 33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. No solamente está diciendo, enséñame, quiero saber, quiero tener un conocimiento amplio. No, enséñame para que yo pueda hacer tu voluntad. El tema de esta carta es nuestro tema de esta tarde. Y es luchar ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y es el tema de esta carta. Y este tema lo vamos a encontrar en el verso 3. Y de ahí se desarrolla, aunque es una carta pequeña, es una carta que tiene mucho peso. Mientras entonábamos los himnos, yo no sé si notaste algo en estos himnos. Ahora, yo sé, disculpa, hermano Lupillo, hermano Johan, que me estuvieron escribiendo y yo, como ya saben, de repente soy bastante descuidado, dejé por ahí el celular y ya hasta en la noche me di cuenta que tenía una llamada y dije, bueno, quién sabe quién será este número, pero después vi el mensaje y dije, ay, ya sé quién es este número. Ya era tarde, ya habían terminado el ensayo, no les pude pasar la cita del tema, pero tiene que ver, ¿no? Los himnos, yo no sé si fue en la mañana o el Señor así en su providencia lo permitió. Pero estos himnos son conocidos como himnos de marcha, hay himnos marciales. Estad por Cristo, y lleva esa connotación, ¿no? De como himnos del ejército, o el otro, el de firme hacia adelante, firme hacia adelante, y tiene ese acento bien marcado porque son himnos marciales, hablan de guerra, de lucha. Y esta carta es lo que está diciendo, esta carta es lo que va a hacer Judas. El siervo de Jesucristo es lo que va a hacer a la iglesia. ¿A qué iglesia escribe? Esta es una de las cartas llamadas cartas universales, o algunos le llaman cartas católicas. Y no se asusten, ¿verdad? Porque a veces el hecho de que alguien diga la palabra católico, a nosotros como protestantes como que nos ponen así en alerta. Hermanos, la palabra católico significa universal, ¿sale? ¿No? Eso es lo que significa. Esta es una de las llamadas cartas católicas o cartas universales. ¿Qué significa eso?
¿Significa que esta carta no está dirigida precisamente a un grupo en particular? ¿Sí? No está dirigida a un grupo en particular. Cuando vamos a las cartas de Pablo, 13 cartas escribe Pablo. Pablo siempre se va a dirigir, por ejemplo, la primera carta de Pablo, o que la tenemos en nuestro orden canónico. ¿Cuál es la primera carta? Después de Hechos. Romanos, ¿sí? La primera carta en nuestro orden canónico es Hechos, Romanos. ¿Y cómo empieza? ¿No? Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Roma. Y si es a los Corintios, a la iglesia que está en Corintios. Y si es la carta a los Efesios, a la iglesia que está en Éfeso, y así. Pero estas cartas llamadas universales no tienen este tipo de destinatarios. Así que se cree que eran cartas, le llaman cíclicas, es decir, llegaban a una iglesia, se leían aquí, después pasaban a otra iglesia y se iban leyendo en diferentes lugares. Judas, ¿sí?, va a decir, o el tema de esta carta es contender ardientemente por la fe. Nuestro tema tiene que ver con una lucha ardiente. Y esta palabra de lucha ardiente tiene que ver con una lucha apasionada, con una lucha con mucho esfuerzo, algo que requiere mucha entrega. Y si es que esta carta lleva este propósito, y lo vamos a ver o lo vemos en el versículo 3. Ahora, vamos al versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ya leímos toda esta carta, qué bendición, ¿no? Que pudimos leer todo el libro. Y es que ese es el consejo que se nos da. Cuando tú leas la Biblia, a veces tenemos la costumbre y se agradece, ¿verdad? Se agradece al Señor por estas personas que se tomaron el tiempo de separar las cartas o los libros en capítulos y versículos. Pero déjame decirte algo, capítulos y versículos no son inspiración divina, ¿sí? Capítulos y versículos no son inspiración divina. Es más, se nos aconseja que nosotros a la hora de leer un libro, a la hora de estudiar un libro de la Biblia, podamos leer de corrido todo ese libro, una y otra vez, para que podamos entender realmente cuál es el mensaje de todo el libro. Como tenemos versículos, tenemos la mala costumbre a veces de leer solamente por un pasaje aquí, otro pasaje allá, y entonces vamos sacando de contexto y buscamos pasajes que se acomoden a lo que nosotros queremos pensar, en lugar de ver lo que realmente el autor está queriendo decir en toda esa idea, en todo ese hilo de pensamiento. Cuando leemos toda la carta como la hemos leído, vemos que es una carta dura, vemos que es una carta difícil. Ahora, a Judas le gusta enumerar las cosas de tres, y empieza a nombrar acerca del castigo y de estos hombres impíos, de estos falsos maestros que han entrado a la iglesia. No están afuera, han entrado a la iglesia, y habla de Sodoma y Gomorra, y habla de la desobediencia de Coré, y habla de los ángeles que cayeron, y empieza a hablar de todas estas cosas fuertes, difíciles. Pero antes de llegar a eso, Judas empieza una exhortación, ¿sí? Porque es una exhortación lo que está haciendo Judas. El problema también que nosotros tenemos una idea de que la palabra exhortar tiene como una connotación mala, ¿no? A nadie nos gusta ser exhortados. Es más, yo no sé si te ha pasado, pero llega el pastor a tu casa y dices: uy, ya vino a exhortarme, ¿no? Debieras de sentirte contento, ¿no? De que se está tomando el tiempo para exhortarte, pero no, entendemos que la palabra exhortar, o creemos que la palabra exhortar es solamente ya vino y me va a regañar, me va a pegar una regañada. Bueno, la palabra exhortar nos lleva a esa idea. Es más bien, la palabra exhortar tiene una connotación positiva, es aconsejar, es animarte. Y sí, a veces se requieren palabras fuertes como lo va a hacer Judas. Sin embargo, la palabra exhortar tiene que ver con el animarte, con el exhortar, con el aconsejarte, con el motivarte. Sí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Pero
Él empieza diciendo, amados. Amados. Yo no sé si has leído la carta a los Gálatas, espero que sí. Pero cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas es una carta que contrasta con algunas otras cartas donde siempre habla de, siempre me acuerdo de ustedes en mis oraciones. No, a los Gálatas va directo, ¿no? Estoy asombrado, ¿no? Porque estaba muy molesto. Se cree que Pablo estaba muy molesto de ver cómo los hermanos de Galacia con facilidad se habían deslizado. Bueno, pues Judas no hace esto, ¿no? Judas le va a decir, amados. Una connotación de un amor entrañable, son apreciados. De estos hermanos, Judas les está escribiendo porque les ama. No porque sean cualquier cosa para él o porque estaba obligado a hacerlo, no, los ama. ¿Y por qué los ama? ¿Quiénes son estos amados? Bueno, en el versículo 1, ya Judas al introducir ha dicho, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Estos son los que son amados. Cuando vemos esto de llamados, santificados y guardados, nos debiera llevar a pensar en algunas de las más maravillosas doctrinas que conocemos en la fe cristiana. Yo sé que a veces hablar de doctrina nos suena pesado y para muchos han dicho, ¿no? Estaba leyendo un artículo y decían que hablar de la doctrina es frío y que es frío y que es insensible. No, hermanos, una iglesia que no tiene doctrina no va a ningún lado. Una iglesia que no tiene doctrina son como las olas del mar llevados de aquí para allá, no tiene un fundamento. Ahora, la doctrina es aquellas cosas que el Señor dejó en su palabra y que la iglesia a lo largo de los siglos ha establecido, ha creído y que podemos averiguarlo en la Escritura y la cual nos sostiene, nos sustenta y hace que nuestra fe sea fuerte y sea sólida. Y en estos versículos podríamos ver al menos una de las doctrinas más hermosas, el llamamiento eficaz. Y aunque para muchos esto es algo de tropiezo, en realidad es tan hermoso recordar y reconocer que el Señor, como dice Pablo a los romanos, a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, ¿sí? Y a los que llamó, a estos santificó, a estos justificó, y así viene el proceso hasta la santificación, hasta la glorificación. ¿No es maravilloso que el Señor en su gran amor y en su gran misericordia, desde antes de la fundación del mundo, como Pablo escribe a los Efesios, nos haya escogido para ser hijos suyos? Dicen que Spurgeon decía algo así, que él agradecía que Dios le hubiese escogido a él antes de la fundación del mundo, porque él nunca lo hubiese escogido, él nunca hubiese escogido a Dios. Y esa es nuestra realidad, hermanos. Tú y yo jamás hubiésemos escogido a Dios si Dios no nos hubiese escogido antes. Si Dios no nos hubiese escogido antes y a través de su Espíritu Santo hubiese obrado en nuestro corazón para que a su tiempo tú y yo pudiésemos ver las glorias de Cristo en la Escritura y fuésemos llamados por Él y cautivados por su amor y por su misericordia, tú y yo no podríamos haber visto nada de esto si no fuese por su gracia. Y Judas dice, a estos yo les estoy escribiendo, a los llamados, ¿sí? Llamados. Romanos 8 del 28 al 30, vamos a leer ese pasaje, ¿sale? Es el que acabo de mencionar ahorita, pero leámoslo. Romanos 8 del 28 a 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? El proceso en el cual el Señor nos ha traído, nos conoció desde antes de la fundación del mundo, a su tiempo nos llamó con un llamamiento eficaz, de tal manera que hoy tú y yo estamos aquí. Es efectivo el llamamiento. Jesús dijo,
mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El evangelio ha salido, el evangelio fue expuesto. No todos creyeron, pero los que tenían que creer, creyeron. El Señor en su misericordia nos permite ver su gran amor, su gracia al llamarnos. Y es que cuando vemos esto no hay más que caer rendidos en adoración y dando gracias por su gran amor y por su gran misericordia. Y este llamamiento viene a ser efectivo en nuestras vidas, como sucedió por ejemplo con Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Ese chaparrito allá de Jericó que va y se sube al árbol y cuando Jesús va pasando, ¿qué le dice? Es necesario que vaya yo a tu casa, desciende pronto. ¿Y qué sucedió? Fue a su casa y Jesús dice, la salvación ha llegado a esta casa. Y no quiero pasar esta oportunidad, ya que estamos hablando de este llamamiento, que si hay alguien, de decir que si hay alguien aquí que no ha conocido al Señor y que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, él no puede ser considerado un amado por Dios. Él no es un amado por Dios. Y suena duro, y suena difícil, y suena como que quisiéramos que todos, ¿no? Digo, estaba escuchando acerca de los, ¿cómo le llaman? Los millennials, ¿no? Se supone que yo estoy entre esa línea, ¿no? Entre si soy millennial o antes de los millennials, no sé qué eran. Pero se supone o dicen que los millennials algo que les caracteriza es que no les gusta la confrontación. A algunos que tienen años aquí en Emanuel saben que era una de mis batallas, ¿verdad? Yo siempre decía, gracias a Dios que está el hermano Ezequiel, ¿verdad? Cuando yo servía aquí entre ustedes, porque cualquier cosa, ahí está el hermano Ezequiel, él es el que tiene que lidiar con la confrontación, ¿no? Yo estoy más tranquilo acá. Así que por eso creo que soy millennial. No es cierto, eso creo que me hace sentir más chavo, pero no es así, ¿sí? Hablando de la confrontación, y a veces quisiéramos suavizar el evangelio también, ¿no? Para no entrar en confrontaciones. La verdad es que la Escritura me dice que el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y no hay manera de suavizar eso. Pero si tú hoy estás aquí y no has creído en el Señor y no sientes que eres amado por Dios, ahora entendamos esto, no se trata de sentimientos, se trata de ver lo que la Escritura está diciendo. Es, como se dice, es subjetivo, no es objetivo, no subjetivo. Si no tiene que ver con tu emoción, es lo que Dios está declarando. Si tú no has creído en Cristo, tú no eres amado. Pero si hoy estás aquí y Dios te está dando la oportunidad de que escuches el evangelio, de que escuches su palabra, de que escuches las buenas nuevas, que el Hijo de Dios se hizo carne, como dice el apóstol Juan, el verbo se humanó, el verbo vino a habitar entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este verbo, el verbo de Dios, viniendo a este mundo, haciéndose carne, vivió una vida perfecta, cumpliendo la ley perfectamente, para que esa justicia fuese aplicada a mi vida y mi pecado fuese llevado sobre él en la cruz. Y al creer en esta verdad yo pueda ser justificado y pueda ser reconciliado con el Padre. Y esta es la oportunidad que hoy tienes. Ese es el llamado que Dios hace, que puedes ser amistado con el Padre, pero solamente es a través de Jesucristo. Solamente es a través de Jesucristo. Este llamamiento es un llamamiento santo que no depende de tus obras, que no depende de tu capacidad, que no depende de tu habilidad. Estos que han sido llamados por la pura gracia de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27, 28. Es interesante lo que Pablo va a decirle a los hermanos de Corinto, ¿no? Hermanos, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Yo no sé tú, pero yo entro en esta categoría, ¿no? De lo necio del mundo, de lo vil, de lo menospreciado.
a los que llamó. Y Judas dice, yo a estos les estoy escribiendo. Yo, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, les escribo a los llamados, a estos que han sido llamados por Dios y con un llamamiento santo, llamados no por sus capacidades, llamados por la pura gracia de Dios. Es un llamamiento que nos ha llevado de las tinieblas a su luz admirable, como dice el apóstol Pedro en su primera carta. Es un llamamiento para que seamos pueblo cuando antes no éramos pueblo, dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Es un llamamiento para que hoy vengamos a ser familia, para que vengamos a ser un cuerpo, para que vengamos a ser su iglesia. A estos que llamó, también los ha santificado. Ahora, aquí hay un pequeño problema, ¿no?, en cuestión con las traducciones, porque en el original la idea va más así como a los que llamó amados por Dios o amados en Dios. En nuestra traducción, en nuestra Reina Valera, dice santificados en Dios. Sin embargo, ambas entran en el contexto, ambas no tienen ningún problema, porque entran en el contexto de lo que Judas está escribiendo. Si Él te ha llamado es porque te ama, porque ha mostrado su gracia y su amor y su favor. Pero también si Él te ha llamado, te ha apartado para sí, de tal manera que tú ya no vives para ti. Acuérdense que la palabra santo o santificar, bueno, la palabra santo significa apartar para un uso especial. Si Dios nos ha santificado, nos está diciendo que somos apartados para su servicio especial. ¿Se acuerdan de Israel? Israel era una sombra del porvenir, ¿no? Y va a decir en Éxodo que Israel era, ustedes serán mi especial tesoro, mi pueblo apartado. La iglesia es ese pueblo que ha sido llamado de fuera, que ha sido llamado del mundo para que venga a habitar en comunión con su Señor. Un pueblo especial, una nación santa, una familia, la familia de Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2. Somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, estamos siendo edificados. Entonces, si Él me llamó y me ha apartado para sí, ¿por qué seguiría yo viviendo en pecado? ¿Por qué seguiría viviendo mi vida como si el evangelio no fuese poderoso para transformarme? Porque cuando yo voy a Romanos y veo lo que Pablo les escribe a los romanos, les va a decir, yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Si este evangelio es poderoso para salvarme, ¿no será poderoso para transformar mi vida? Ahora, debo de recordar algo, la vida del creyente no se vive en nuestras fuerzas, no se vive en las fuerzas del creyente, vivimos en el poder del Espíritu Santo. Santificados en Dios Padre, apartados en Dios. Y dice, guardados en Jesucristo. Y esto es maravilloso porque en esto podríamos quedarnos y ahondar respecto a estas doctrinas, ¿verdad? El llamamiento eficaz, la santificación, la perseverancia de los santos. Guardados en Jesucristo. Estas palabras, cuando tú lees esto, como que nos hace eco con lo que Juan escribe, ¿no? La oración del Señor Jesús que Juan ha escrito. Juan capítulo 17, versículo 12. ¿Podemos ir, por favor? Dice, cuando estaba con ellos, 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Guardados en Cristo Jesús. En su oración el Señor Jesús le está diciendo al Padre, Padre, cuando yo estaba aquí yo los guardaba, ahora te ruego que tú les guardes. El Señor protege a los que son suyos. Y eso nos tiene que dar confianza. Ahora, vean lo que está diciendo Judas. Judas, como ya leímos toda la carta y no me va a dar tiempo de que avancemos en todos los demás pasajes, ¿verdad?
Quiero llevarlos a este pensamiento. Judas está preparando a su auditorio, a los hermanos que van a leer su carta, porque la exhortación viene para advertirles en contra de los falsos maestros, de hombres impíos que entran encubiertamente a la iglesia y hacen mucho daño. Pero dice, pero ustedes son llamados por Dios. Y son llamados porque Dios les ama y los ha apartado para sí, de tal manera que Él les va a guardar hasta el final. Y eso es lo que creemos, ¿no? Cuando hablamos de la doctrina de la perseverancia de los santos, que el que ha sido salvo será salvo y será salvo hasta el final. Y no está hablando, como algunos llegan a equivocar, que entonces el que ha sido salvo puede irse al mundo y hacer lo que quiere, vivir una vida en desorden y no importa porque algún día ya confesó su fe y entonces ya por siempre será salvo. No, no es eso lo que la doctrina enseña. Y por eso es importante que conozcamos lo que creemos. Porque lo que esa doctrina enseña es que el que ha sido salvo no puede seguir amando el pecado y por lo tanto Dios le guarda y Dios le preserva y le sostiene en todo su andar aquí en la tierra, en su peregrinar y tenemos una certeza de que podremos llegar hasta el final, no porque tú y yo seamos fuertes, sino porque Él es fiel. ¿Entienden? La doctrina no se trata de tu capacidad de aguante. La doctrina de la perseverancia de los santos no se trata de que yo tengo convicciones bien sólidas y yo soy bien aferrado y yo soy bien fuerte y yo puedo. No, no se trata de ti. La doctrina de la perseverancia de los santos se enfoca en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Él es el que nos guarda. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos va a llevar. Y así introduce, ¿no? Qué hermosa introducción. Bueno, a mí me parece hermosa y cuando leía esta introducción decía, qué maravilloso, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, un hombre humilde, un hombre que no está buscando un renombre, es más, al contrario, me recuerda mucho a Andrés. A Andrés, ¿cómo se le conoce en la Escritura? Cuando se menciona a Andrés, ¿saben cómo se le menciona? Andrés, el que era hermano de Simón Pedro. ¿Está aquí? Pero es uno de los primeros mártires. Cuando muere este Jacobo, más adelante dice que Pedro está en la cárcel y luego Pedro llega a la casa y ahí está Rode y estaban en la casa con Jacobo y se sacan ahí. ¿Cómo? Pues no lo mataron y ahora están aquí. Bueno, lo que está hablando es que es otro Jacobo y el otro Jacobo, lo que se cree es este Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Y se cree que para ese entonces este Jacobo ha alcanzado un lugar de liderazgo dentro de la iglesia en Jerusalén. Por lo tanto, Judas dice, yo soy el hermano de, vamos a decirlo así, del pastor Jacobo allá de Jerusalén. ¿Sí? Él no está buscando gloria. Y después dice, yo le escribo a este tipo de personas, a los llamados, amados por Dios y guardados en Jesucristo. Y estos son los que son amados también por Él. Qué consuelo, ¿no? Qué esperanza. Porque si tú eres un hijo de Dios, es porque Él te llamó. Y si te llamó es porque te ama. Y si te llamó y te ama, Él te va a guardar, hermano. Él te va a guardar. Yo no sé cuánto tiempo llevas en tu caminar en la fe, pero seguro que ha habido días difíciles. Y yo no sé si hoy estás luchando, si estás batallando, si estás en desánimo, incluso si has caído en pecado. Pero si eres un hijo de Dios, tú no puedes permanecer en el pecado. ¿Sí? Si eres un hijo de Dios, tú no te puedes deleitar en el pecado. ¿Sí? Así que ven, amístate con Dios, amístate con Él. Si estás en una lucha, si sientes desanimar tu vida, si sientes que tu fe está tambaleante, puedes descansar en esto. El Señor es fiel. El Señor es fiel y lo que está en sus manos, nada lo arrebatará.
Qué hermoso. Soy llamado por Cristo, soy guardado en Cristo y soy guardado hasta el final. Hasta el final. Y entonces Judas dice, yo tengo una necesidad, la necesidad de escribirles. Tenía esta necesidad, ¿no? Versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis. Tengo una necesidad. Necesito escribirles. Judas tiene esta necesidad de escribir porque él ve el problema que está pasando la iglesia. Muchas veces repetimos aquí, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Espero que seamos claros en lo que significa ser columna y baluarte de la verdad. Sí, la iglesia está llamada a guardar las sanas palabras, la iglesia está llamada a guardar la doctrina. Lo que les decía hace rato, que podamos conocer algo de la historia de la iglesia, que podamos conocer la doctrina del evangelio, que podamos ahondar, ¿sí? No estar buscando nuevas experiencias, no estar buscando nuevas interpretaciones, no estar buscando alguien que venga con una nueva interpretación de las escrituras. Escuchaba por ahí que algunos han dicho que es necesario que se reinterprete la Biblia a partir de estos nuevos cambios que han ocurrido en estos años recientes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las ideologías de género y estas cosas. Y entonces algunos dicen, necesitamos, y teólogos, o sea, no estamos hablando de gente de fuera, estamos hablando gente que aparentemente son creyentes, que están diciendo, la iglesia necesita reinterpretar la Biblia a la luz de lo que ahora estamos viviendo. No, la iglesia necesita guardar las formas de las sanas palabras, como decía Pedro. La iglesia necesita luchar ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Eso es lo que necesita la iglesia y es lo que Judas está diciendo. Yo tengo una necesidad de escribirlos porque veo este problema. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero la iglesia se está desviando, la iglesia está como que está separándose. Cuando hablamos de guardar, significa que tenemos este reto, retenerla con nosotros, guardar esta forma. Hagan de cuenta que se nos dio, no sé, un molde, un modelo, y tenemos que guardarlo tal y como está. Y para eso, por la gracia del Señor, tenemos la Escritura y tenemos las confesiones y tenemos los credos y tenemos todas estas herramientas que el Señor ha dado. Ahora, quiero ser claro. Todas estas herramientas están sujetas a las Escrituras, ninguna por encima de las Escrituras. Pero necesitamos conocer, necesitamos saber qué es lo que la Biblia nos está enseñando, qué es lo que creemos acerca de la doctrina del pecado, acerca de la doctrina del hombre, acerca de la doctrina de la justificación, acerca de Jesucristo, acerca de quién es Dios, acerca de quién es el Espíritu Santo y su obra en la iglesia, acerca de la iglesia. ¿O de qué va el cristianismo? ¿De venir un domingo a la iglesia y reunirnos y sentir todo bonito y cantar 2, 3 cantos que a veces ni entendemos lo que cantamos? Y regresar y pensar entonces que tenemos una vida piadosa porque me comporto de cierta manera o moralmente bien. Hermanos, hay gente que no cree en Dios y se comporta moralmente bien. ¿Qué acaso no hemos entendido que nuestra vida entera es para la gloria de Cristo? Que todo lo que haga, sea de palabra o sea de hecho, es para la gloria de Dios. Que mi comportamiento no tiene que ver solamente con el portarme bien, sino con el llevar gloria al nombre de Cristo. Judas está viendo este problema y él dice, les escribo. Pero vean cómo ha empezado, amados. El detalle está en que cuando tú y yo a veces queremos exhortar a alguien, no estamos viendo a nuestro hermano como un amado, ¿verdad? A veces vamos duro y a la cabeza, nos volvemos jueces, pisoteamos o a veces ni nos importa, ¿no? Decimos, bueno, ahí él sabrá, ¿no? Hermanos, somos una iglesia, somos un cuerpo, ¿sale? Necesito ver cuando mi hermano se está desviando en amor, necesito ir y decirle, tengo esta necesidad, hermano, necesito hablar contigo respecto a esto.
pero tengo que verlo en amor. No como creyendo, como algunos usan el pasaje de Mateo, ¿no? No juzgues para que no seas juzgado. No, yo no te juzgo, tú no me juzgues. No, no es eso lo que está enseñando ese pasaje. Si amas a tu hermano, antes de que tú saques la paja de su ojo, quita la viga del tuyo. Es decir, arregla tu vida para que puedas bendecir la vida de los demás. Y Judas dice, amados, yo tengo esta necesidad. ¿Sí? Tengo esta necesidad. Necesito escribir exhortándoles que luchen ardientemente por la fe. Podemos notar que Judas dice que él quería de por sí escribirles acerca de su común fe, pero es lo que algunos comentaristas consideran, ¿no? Que él ya tenía la intención de escribir, pero el tema era otro. Pero ahora él ve este problema y dice, mi tema ha cambiado, tengo la necesidad de escribirles para exhortarles o para aconsejarles. ¿Sí? Aconsejarles, rogarles. En otras versiones saben que en lugar de usar la palabra exhortarles, dice, les ruego que luchen ardientemente por la fe. Es un ruego. ¿Cómo se ruega? No se ruega diciendo, ándale, lucha por favor. No, un ruego es apasionado, es por favor, ten cuidado, mira, lucha, busca del Señor, afirma tus pasos. No sé, es algo con mucha emoción. No es simplemente decir, oh sí, te ruego si quieres, ¿no? Cuando en algún momento, yo no sé cómo va tu vida, ¿no? De relaciones, ¿no? Pero ¿verdad? Cuando en algún momento yo he estado molesto con mi esposa y quizás me doy cuenta que el problema era yo y tengo que ir a pedirle perdón, no llego y le digo, perdóname, y si quieres. No, yo no llego así, ¿verdad? ¿Creen que ella me va a perdonar? Bueno, porque ama al Señor, creo que puedo decirle, mira, el Señor dice que me tienes que amar, ¿no? Pero no es así, ¿no? Yo llego y me humillo y le insisto y digo, yo me he dado cuenta que la he regado, discúlpame, y puede que esté muy molesta, ¿no? Pero aquí es un ruego, ¿no? Un ruego apasionado, ¿no? En otras palabras, es una exhortación a que luches ardientemente por la fe. Sin embargo, esta exhortación viene de un corazón que les ama. Viene de un corazón que les ama. ¿Sí? ¿Amas a tu hermano? ¿Amas a tu hermano amas a tu hermano de tal manera que al ver que él se está desviando, tú puedas corregirle en amor? Como les decía, a mí no me gusta mucho eso de la confrontación. Para mí es difícil. Yo veo que mi hermano se está desviando y ¿sabes qué puedo decir? Oraré por él. Suena bien espiritual, ¿no? ¿O no? No, suena, uy, el hermano va a orar por él. Sí, pero si yo estoy viendo que se está desviando y amo a mi hermano, ¿sí? Yo tengo que ir y decirle, hermano, en el amor del Señor, esto que estás haciendo no honra a Dios. Esto que estás viviendo, o esto que estás hablando, o esto que estás enseñando, todas estas cosas, todo lo que abarca este panorama. La exhortación es: luchen ardientemente por la fe, que una fe fue dada a los santos. Contender, luchar, es una idea que es tomada de los Juegos Olímpicos. También el apóstol Pablo la va a usar en 1 Corintios 9:24. La palabra luchar significa un esfuerzo, una dedicación. ¿Qué tienes que hacer para luchar? ¿Cómo se preparan los que luchan? Se ejercitan, toman una dieta rigurosa, o sea, tienen todo un proceso. Tú y yo queremos luchar ardientemente por la fe y ni siquiera agarramos nuestra Biblia para escudriñarla. ¿Creen que es posible? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al versículo 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él luche como un buen soldado de Jesucristo. Vean lo que dice. Segunda de Timoteo 2, 3 al 5. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y empieza a hablar, ¿no? El labrador, para que tenga frutos, primero tiene que labrar la tierra. El luchador, para que pueda ganar, ¿qué tiene que hacer primero? Prepararse.
Prepararse para luchar. Cuando habla de luchar, hermano, no solamente es una idea así, oh sí, tengo que luchar. No, está hablándonos de que despertemos, de que nos levantemos de nuestro sueño, ¿sí? Que sacudamos nuestro letargo. A veces estamos tan acostumbrados, tan acomodados a nuestra vida, a un cristianismo así suavecito. Y Judas dice, tienes que luchar por la fe. Y luchar significa no solamente la mera palabra, sí, claro, voy a luchar, ¿no? Contender no está hablando de que contendamos entre nosotros y nos peleemos entre nosotros, no, contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Cuál es esa fe? ¿Crees que no hay problemas? ¿Crees que estamos seguros? Por gracia del Señor, el Señor es bueno, ¿verdad? Y nos ha guardado, y ha guardado a la iglesia, y hay iglesias sanas, y ha guardado a Emmanuel. Pero ¿sabes dónde estaba todo el problema cuando Judas está escribiendo? Ve lo que dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde estaban estos hombres? ¿Dónde estaba el problema? ¿Afuera? No, adentro. Adentro. Y no estoy hablando de que hoy nos pongamos a ver, ay, este hermano, ay, no. Sino que el problema a veces pensamos que solamente se trata de afuera. No, el problema a veces es nuestra doctrina. A veces hoy vivimos en un tiempo, en una era donde podemos estar escuchando 1000 sermones. Y a veces ni siquiera tenemos cuidado de ver a quién escuchamos, ¿sí? Y empezamos a consumir, porque dice Dios, porque dice, ya les he contado esto, ¿no? Un día mi mamá me dice, ay, hijo, este hermano, qué bonito predica. Dije, ¿qué hermano es? No me acuerdo, mira. Y me empezó a buscar el video de esta predicación muy bonita. ¿Y saben quién era? Daniel Aviv. Ahora, yo no sé si tú consideras a Daniel Aviv como un hombre de Dios. No es un hombre de Dios. ¿Sí? Sí sabes quién es Daniel Aviv, ¿verdad? Inquebrantable. Hasta vino aquí al auditorio. ¿Sí? No, es esa persona que te hace ver que tú tienes el potencial. No, él no es un predicador, él es un motivador. Y empezamos a escuchar, ¿no? Infinidad de voces. Y al rato estamos creyendo estas voces. Pero somos perezosos para escudriñar la Escritura. Somos perezosos para venir a la iglesia y estudiar la palabra. Yo no sé ahorita cómo están organizados, ¿verdad? Yo sé que ya tenemos un tiempo, hay desde pandemia, ¿no? Muchas iglesias dejamos de tener escuelas dominical, un estudio, y muchas veces decía uno, ¿para qué tener el estudio si ni vienen? ¿Sí? Necesitamos volver. A veces ahora tenemos un problema, ¿quién da las clases? Pues el pastor, y entonces que el pastor dirija, que el pastor visite, que el pastor predique, ¿no? Y que el pastor haga todo. No, hermano, somos un cuerpo. Dios ha provisto. Necesitamos esforzarnos, escudriñar la Escritura. Los exhorto a que luchen ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. La herejía se había infiltrado a la iglesia. Ya se había infiltrado cuando Judas está escribiendo. ¿Sí? Y en esto también quiero decirles, no nada más porque vengan aún y les comparte y ahora la Biblia y ya crean todo lo que el aún está diciendo. Vayan a la Escritura, analicémoslo a la luz de la Escritura, pesen lo que estamos hablando desde el púlpito. Alguien ha dicho que hoy el peor enemigo de la Escritura es el púlpito. Porque hoy se predican muchas cosas desde el púlpito que no tienen que ver con la enseñanza de la Escritura. Judas va a decir, les exhorto, les aconsejo, les ruego, luchen, combatan ardientemente por la fe. Pero ¿cómo vamos a combatir ardientemente por la fe? Primero, humillándonos delante del Señor, pidiendo que abra nuestros corazones,
que nos dé hambre por su palabra. Y no solamente no basta nuestro devocional personal, que es una bendición y que creo que cada uno es responsable de esto, sino también nuestra adoración en conjunto, nuestra adoración en comunidad, nuestro estudio en comunidad, nuestra identidad como iglesia. Necesitamos escudriñar las Escrituras con un corazón humilde y enseñable. Hace años visitaba a un amigo es un amigo mayor, un hermano ya viejito, no de esta iglesia, ¿verdad? Un amigo que conocí hace muchos años, ¿no? Este hermano siempre me compartía cuando yo era un chamaco, pero él es un abuelito allá por Amaclán. Él va a una iglesia pentecostés, y un día yo pasaba a visitarle como mi amigo, como Pablo dice, ¿no? Que a los ancianos los tratemos como a padres. Y me decía, ¿cómo ves, Nahum? Hay un nuevo pastor en la iglesia y vino y que me quiere dar un estudio. Y que le dije, no, hermano, a mí no me dé estudios, yo ya me sé todo eso. Dice, dele a los nuevos. Dice, ¿cómo ves? Y pues ya que me preguntó, pues ya que le digo lo que yo pensaba, ¿no? Que necesitamos, no importa los años que tú lleves, tú y yo necesitamos seguir escudriñando las Escrituras. Tú y yo necesitamos seguir participando de estos estudios. Tú y yo, si somos parte de una iglesia, necesitamos seguir en comunidad escudriñando lo que la iglesia cree. Hace unos días, ¿no? Unas semanas atrás, en diciembre, iba a decir el año pasado, sí, como dice el hermano Juan, el año pasado, hace un año, ¿no? Tuvieron un evento. Digo, no es que sea chismoso, ¿va? Pero pues bueno, estaba en esos días con el hermano Joaquín y pues estuvimos platicando, ¿va? Tenían el evento de un culto unido. Y el hermano Joaquín venía a predicar, ¿no? Y creo que la predicación tenía que ver el por qué soy bautista. Y qué bendición. Ahora, no quiero decir con esto que si no eres bautista no eres salvo, no. Si no eres cristiano no eres salvo. Pero si hay una identidad, ¿no? Vienes a una iglesia que tiene una identidad. Vienes a una iglesia que tiene un nombre. Vienes a una iglesia que tiene una estructura, que tiene una confesión de fe. ¿Cómo podremos caminar juntos si no estamos de acuerdo? ¿Se podrá? ¿No? Porque la Biblia hace esta pregunta y entendemos que es una pregunta retórica, que la respuesta es imposible. Entonces necesitamos conocer lo que creemos. Estos hombres impíos, ya termino, y falta así en algún otro momento, ¿no? Seguiremos en Judas, ¿sí? Pero quiero terminar así, englobando esto. Estos hombres impíos, ¿saben cuál era su característica? Lo dice el versículo 4. El libertinaje. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Como yo soy salvo por la gracia, no importa lo que haga, no importa cómo viva. El resultado es que estos hombres eran unos adúlteros, eran gente que estaba viviendo una vida desordenada, y sobre todo en este contexto de Judas habla precisamente de la moralidad. Eran personas inmorales que iban a la iglesia y se jactaban de su inmoralidad. Vean los que dicen el versículo 16. Estos son murmuradores. ¿Quieres ver características de estos hombres impíos? Murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esta es la característica de estos hombres impíos. ¿Y ves el contraste? Mientras que Judas dice a los llamados, amados por Dios, a estos hombres les llama hombres impíos, que hacen impíamente. Su final es terrible. Y le dice a la iglesia, tú no tienes por qué ser así. Porque el Señor nos ha guardado, porque el Señor nos va a guardar. Y entonces, como decía nuestro hermano Lupe, termina esta doxología hermosa. Y aquel que es poderoso, y una vez más usa esta misma palabra, la palabra del versículo 1, ¿no? Guardados en Jesucristo. En el versículo 24 la vuelve a usar y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída.
y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La victoria es segura. Luchemos. ¿Sí? Luchemos. Él nos sostendrá. Él nos va a guardar. Pero no podemos vivir nuestra vida cristiana así, hermanos. Vamos a escudriñar la Escritura. Vamos a vivir el Evangelio. ¿Saben cuál es el gran problema que a veces tenemos cuando hablamos de la doctrina? Porque hay muchos que saben mucha doctrina, pero su vida no da evidencia. Y entonces caemos en el moralismo, ¿no? Ya que saber no te lleva a vivir una vida en consecuencia de lo que crees. Bueno, entonces con que me porte bien basta. No, hermanos, va de la mano. La doctrina que viene de Dios transforma tu vida, transforma tu pensamiento. Lo que la gente dice, ¿no? Nuestra cosmovisión cambia, nuestra manera de ver la vida cambia. Toda nuestra vida es transformada. Y entonces, cuando vamos aprendiendo la Escritura, tenemos que ser consecuentes con lo que estamos aprendiendo. Pero una vez más, la vida cristiana no se vive en tus fuerzas, sino dependiendo de la obra del Espíritu Santo. Y es lo que Judas les va a escribir en el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Os exhorto que combatamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Señor, muchas gracias por tu gran amor y por tu gran bondad. Muchas gracias por tu fidelidad. Señor, te necesitamos. Por tu gracia y por tu amor nos has guardado a tu iglesia, nos has sostenido, nos has librado, Señor, pero eso no nos hace, no hace que estemos exentos ya del peligro. En realidad, Señor, tu iglesia siempre ha pasado por tiempos complicados y difíciles, pero tú nos guardas. Ayúdanos a escuchar esta exhortación. Ayúdanos a recordar que vivimos para tu gloria. Ayúdanos a recordar, Señor, que debemos de escudriñar tu palabra y guardar este tesoro para proclamarlo. No solamente guardarlo para nosotros, sino para proclamar con fidelidad el Evangelio. Este Evangelio que transforma vidas, este Evangelio que es poder para salvación, Señor, pero en todo reconocemos que tú y solamente tú eres digno de toda gloria y de toda honra, y que solo a ti debemos de dar todo el honor, porque eres tú quien nos guardas. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.